La Cámara de Industrias presentó una contribución al estudio conjunto de factibilidad y al eventual inicio de un proceso de negociación de un TLC con China. El informe sostiene que la etapa que estamos transitando, un potencial acuerdo con el gigante asiático, esta tiene como objetivo obtener la información relevante que permita realizar un diagnóstico de las oportunidades y amenazas de acuerdo para la economía uruguaya y sus sectores productivos. Y además, esta es la fase para que las entidades privadas interesadas hagan llegar sus visiones y recomendaciones al gobierno, con el objetivo de colaborar en la construcción de la posición nacional. A juicio de la Cámara, el TLC con China debiera ser concebido como un punto de inflexión en la política comercial de Uruguay que le permita situarse de mejor forma en el mapa internacional y generar interés de otras economías para negociar futuros acuerdos comerciales con otros socios. La Cámara de Industrias del Uruguay contrató al experto Andrés Rebolledo y junto con él realizó varios encuentros con representantes de empresas y 25 gremios sectoriales, y se definieron 3 niveles para discriminar sectores en los que se estima y proyecta un impacto negativo, otros donde se presumen mayores oportunidades de negocios de exportación, y un tercero, el amarillo, en el que a priori no puede estimarse con mediana razonabilidad si el avanzar en la concreción de un TLC con China traerá aparejado una oportunidad o una amenaza. En el documento se advierte la experiencia de países como Chile, Perú y Costa Rica, donde el TLC, el comercio bilateral tras él, creció significativamente. El documento concluye que los sectores productivos indicaron mayoritariamente que un TLC con China sería beneficioso para Uruguay, aunque existen visiones e intereses muy dispares respecto a su impacto. Agrega que un tratado de estas características debiera ser un primer paso en la política de profundización de la inserción económica y comercial del Uruguay en los mercados mundiales. Vamos a profundizar en algunos detalles de este aporte en nuestra entrevista central con Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Antía, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí esta mañana con la audiencia de Oriental. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, Antía, es bueno partir desde la génesis de lo que fue este trabajo. ¿Cómo se dio y por qué se entendió que este era el momento para hacer este aporte que hace la Cámara de Industrias? Bueno, efectivamente estamos frente a un momento histórico, entendemos. Se dice allí, en lo que usted comentaba hace unos minutos, un punto de inflexión en la vida del país. Nosotros, como industriales, leímos los episodios políticos, tanto los expuestos por los gobiernos anteriores, con la posibilidad de abrir más mercados, y particularmente el mercado chino, como el de este gobierno. Cuando el día 7 de septiembre, es decir, hace 3 meses, el presidente de la República anuncia que ha entrado en un proceso de viabilizar lo que sería un tratado de libre comercio de Uruguay con la República Popular China. Uh-huh. Ese día el presidente dijo, además, que no había tiempo para perder y que cada día que se atrasase la evaluación de este proceso era un día perdido. El presidente dijo además que entendía de que íbamos a encontrarnos con beneficios importantes para el país y que podría haber dificultades para algunos sectores, y que se comprometía a instaurar políticas públicas que de algún modo comprendieran la realidad de esos sectores, no solo de las empresas, sino también de los trabajadores que están en esas plantas de producción. Uh-huh. Entonces, con ese escenario donde políticos de un color, gobernantes de un color como los tuvimos en los periodos pasados, y de esta coalición que gobierna el Uruguay hoy, están de acuerdo en que el país debe caminar hacia la apertura comercial, nosotros nos pusimos a trabajar rápidamente y fíjese, el día 29 de septiembre, pocos días después del anuncio presidencial, ya habíamos anunciado nosotros la contratación del economista Andrés Rebolledo. Andrés Rebolledo es quien dirigió las negociaciones de Chile, su país, con China, uh-huh. Pero no solo con China, con varios países del mundo, ¿verdad? Y lo que fuimos a buscar y encontramos no solamente fue un experto, a un hombre conocedor, a un hombre que dirigió estos tratados y que tiene la experiencia de haberlo vivido, el camino recorrido de haberlo vivido. Claro, además hablemos que Chile es una de las economías más abiertas que hay, si no la más abierta de América Latina, donde además de negociar este tratado de libre comercio con China, que le llevó 2 años y algo negociarlo,
lo negociado con Estados Unidos y con otras, creo que si no recuerdo mal, 27 economías. Pero yo no tengo ese número exacto, pero fíjese en el currículum del economista Reboledo. Fue jefe negociador de los TLC con China, el TPP, el Trans-Pacific Partnership, Australia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Alianza del Pacífico. Modernizó los acuerdos vigentes con la Unión Europea. Participó en el equipo negociador como jefe de área de acceso a mercados con Estados Unidos, Unión Europea, Perú, Colombia, Japón, Corea, India y Turquía. Cuando nosotros encontramos a este hombre, que además lo conocíamos de antes, porque él había sido embajador en Montevideo, y de algún modo se había hecho amigo del Uruguay. Es un hombre que tiene un afecto especial por el país, y que además estaba con tiempo libre para trabajar. Entonces dijimos, tenemos la chance de poner sobre la mesa al mejor jugador que encontramos para que nos ayude a ver, a visualizar cuál es el mejor camino a recorrer, dónde pueden estar los obstáculos, cuáles son aquellas dificultades que hay que tratar de esquivar y potenciar los beneficios. Y entonces, en ese sentido, hicimos una tarea muy profunda que se inició primero en contactos que tuvimos vía Zoom, para que él fuese adquiriendo, digamos, la experiencia y las primeras, digamos, preocupaciones que surgían desde las distintas gremiales. Hay que recordarle a la audiencia que la Cámara de Industrias nuclea a asociaciones gremiales que son específicas de un sector de actividad, por ejemplo, metalúrgica, por ejemplo, fabricación de alimentos, por ejemplo, fabricación de vinos o fabricación de medicamentos o de autopartes o de automóviles. Es decir, cada una de esas gremiales vive su estado de situación en virtud de su momento e imagina qué es lo que puede pasar en un contexto de abatimiento de aranceles con China. Por cierto, también entre nuestras gremiales están las gremiales productoras de lácteos, de carne, de productos, bueno, de celulosa, de productos de la madera, del arroz, es decir, productos que claramente desde el día 1 supimos que China viene a buscar, claro, porque China tiene una población de más de 1.300 millones de personas, tiene una superficie de tierra que es muy grande, pero tiene, fíjese usted este dato, China tiene 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra fértil. 1 millón de kilómetros cuadrados. Uruguay tiene 176.000 kilómetros cuadrados en total de superficie, pero algo así como 120 o 130.000 son de tierra fértil. Quiere decir que en la comparación nosotros tenemos un valor en nuestra tierra, en nuestro país, que además la tenemos con agua de lluvia, con agua de superficie y con agua subterránea. Entonces hay una potencialidad para la producción de alimentos. Estas cosas, cuando se discuten y se deciden por países que están mirando no en el hoy, en el presente, sino en el mediano y en el largo plazo fundamentalmente, están viendo esto. Y están viendo además otras cosas, ¿no? Que es esa presencia que tiene hoy esta economía, la segunda del mundo, y llamada a ser la primera en el corto plazo. Justamente a eso nos enfrentamos cuando hablamos de un TLC con China. Es la segunda economía del mundo, primer socio de Uruguay desde el año 2013, y ambas son economías complementarias con un gran potencial de crecimiento, y estoy leyendo parte del informe. Mientras a comienzos de los años 2000 las ventas hacia China representaban el 5% de las exportaciones, en el año 2020 alcanzaron 2.157 millones de dólares, lo que representa casi el 30% de las exportaciones del país al mundo. O sea, estamos intentando negociar, o vamos camino de negociar, un tratado de libre comercio con esta economía, con lo que representa para Uruguay. Pero exactamente, fíjese que al Mercosur Uruguay exportó el año pasado 1.700 millones de dólares. Quiere decir que solo China ha superado largamente al Mercosur, que lo tenemos acá al lado y con quien tenemos este acuerdo imperfecto que yo calificaría como zona de libre comercio imperfecta, porque está lleno de trabas no arancelarias o restricciones no arancelarias que impiden el comercio, y que algún día fue un sueño de integración económica profunda, y sin embargo nos quedamos a medio camino. Y nos quedamos a medio camino, y en el interín, ¿qué le pasó al Uruguay? Y el Uruguay profundizó muchísimo su producción agropecuaria,
la producción agropecuaria que se transforma en industria, en productos cárnicos, en productos lácteos. Conaprol está inaugurando una planta de fabricación de fórmulas para lactantes, es decir, estamos hablando de productos industrializados con alto valor agregado. Ajá. Y Dios quiera sean más si las condiciones de competitividad del país lo permiten. Quiere decir que tenemos la posibilidad de aumentar muchísimo la producción de alimentos a largo plazo si hacemos las cosas bien, entre otras, abriendo mercados. Por cierto, vamos a tener más deberes, pero quizás lo digamos unos minutos adelante. Sí, sobre todo para hacer alguna reflexión del Mercosur y qué es lo que está pasando también en el bloque, qué es lo que está pasando con Uruguay, pero vayamos al informe que presentó ayer la Cámara de Industrias en este trabajo que realizó con el economista Rebolledo. Se habla de la visión de la Cámara de Industria con respecto a los contenidos del TLC. Se señala una apertura gradual del mercado uruguayo basado en un cronograma de desgravación arancelaria progresiva que incluya canastas de 0 a 15 años y un universo de excepciones. Mantener la flexibilidad para la aplicación de cláusulas de salvaguarda, la importancia de las normas técnicos fitosanitarias y zoosanitarias, esto es muy importante para Uruguay, junto con las disciplinas que evitan la discriminación. Para no leer todo el documento, que además está disponible y lo pueden ver nuestros oyentes cuando lo deseen en la página de la Cámara, ¿hacia qué nos estamos enfrentando desde este punto de vista y qué consideraciones hay que tomar a la hora de negociar un tratado de libre comercio con China a partir de este trabajo que ustedes han realizado? Bueno, es que claramente lo que expone el documento es que esto es mucho más que una reducción arancelaria que evite que el Uruguay deba pagar, como se dice, unos 180 o 190 millones de dólares por año para ingresar con sus productos en China. Esto es mucho más, porque para ingresar a China no solamente hay que ingresar con productos de calidad, sino en cumplimiento con normativa sanitaria, como se acaba de decir, que sea validada por las autoridades chinas. Ahí hay un aspecto que aprendimos, que lo estamos viviendo en el Uruguay hace poco más de un mes o 2 meses, hubo un lío porque fue rechazado una partida de carne por un error en el etiquetado. Sí. Y esa empresa fue sancionada. Este es un desafío enorme que pasa no solo por el aspecto del abatimiento de aranceles, sino del abatimiento de lo que son, las normas que relacionan el comercio entre las empresas o entre los países. Y los aspectos sanitarios y fitosanitarios son claves. ¿Por qué razón? Y bueno, porque los alimentos pueden transportar enfermedades vegetales o animales y los países se cubren con razón de que estas cosas no ocurran. Uh-huh. Entonces es importante recorrer el camino de la certificación de la producción. Uruguay va a tener que invertir más y mejor en unidades regulatorias que aseguren la calidad de lo que aquí se haga y que eso sea leído y validado por las autoridades de los países con los que Uruguay firme acuerdos. Entonces, ese es un aspecto sustancial que lo vimos y además nuestro asesor Rebolledo nos lo manifestó con toda claridad, porque veíamos en las gráficas cuándo se firma el tratado de ellos y cuándo empieza efectivamente el comercio a realizarse. Y hay un plazo de tiempo que se pierde porque estos aspectos sanitarios no habían sido contemplados con la importancia que tienen desde el minuto 1. Uh-huh. Entonces, son muchos más los aspectos que van por el lado de lo no arancelario en materia de acuerdos de comercio que están arriba de la mesa y que se deben poner y que se deben anticipar a la jugada. Por eso nosotros vimos tan importante la posibilidad de aportar no solo a la Cámara de Industrias de Uruguay, a nuestras empresas asociadas, sino al país en su conjunto, el aporte del conocimiento de este asesor externo que hemos contratado. Sí, un detalle que es importante: cuando se anuncia la posibilidad de comenzar a andar la posibilidad de un tratado de libre comercio, lleva tiempo. De hecho, en el informe está recogido 3 experiencias, la de Chile, Perú y Costa Rica, donde en el caso de Chile, por ejemplo, se inicia la negociación en 2002 y se firma en 2005. Digamos, acá hay que incluir en ese tiempo todas estas consideraciones que deben hacerse. Y quería justamente ir por el tema de las sensibilidades, porque en el informe se sostiene donde hay un posible cambio en el foco de la corriente exportadora y alta dependencia de China, es un dato a tener en cuenta, temor a represalias aplicadas por socios del Mercosur y condicionamiento de la vigencia de instrumentos de política comercial,
dificultades internas de Uruguay en materia de competitividad, ese es un gran tema en sí mismo, digamos, la barrera cultural, el ingreso masivo de productos, pero hay un punto en que señala asimetría en la competencia con China, ya que Uruguay dispone de estándares ambientales y laborales, entre otros, más exigentes. ¿Cómo se debe encarar esta parte? Bueno, es un gran desafío, ¿verdad? El primero que se mencionó allí es digamos, la escala. Somos un país muy pequeño, China es un país gigantesco, y ellos tienen su normativa, y compatibilizar, armonizar normativas de un lado y del otro, en algunos casos será posible, fundamentalmente para certificar los productos, pero en otros hay aspectos de política y de valores que los países caracterizan, por ejemplo, en el ámbito laboral, que son diferentes, y que Uruguay no va a renunciar a algunas cosas y China no va a renunciar a otras. Claro. Pero, ¿cómo hacemos para ser competitivos si tenemos esa diferencia de escala, si tenemos quizás diferentes puntos de vista en lo que tiene que ver con las relaciones laborales? Bueno, vamos a tener que cambiar algunas cosas nosotros, seguramente, porque va a ser difícil que ellos cambien muchas, y vamos a tener que ser más solidarios y vamos a tener que estar más hombro con hombro, los uruguayos, para tratar de morigerar, de reducir la diferencia de esa brecha que claramente está establecida. China es el primer productor de bienes industriales del mundo. ¿Uno puede imaginarse realmente que puede competir con ese país en las condiciones actuales del Uruguay? Uh-huh. Entonces, esto nos deja planteado un escenario donde nosotros tenemos que aprovecharlo, no para decir no hagamos nada porque no estamos preparados. Larguémonos, pero larguémonos a hacer los cambios que el Uruguay necesita y que son imprescindibles para competir con China y para competir con cualquier otro. Con cualquier otro, porque esto se trata de una competencia. Como en una competencia deportiva se miden las habilidades de unos y otros, acá se miden las habilidades para desarrollar productos en calidad y en precio. Y si nosotros no tenemos la escala, no tenemos la tecnificación suficiente en muchos rubros, vamos a tener una desventaja. Bueno, tratemos de evitar que otras cosas que hacemos, donde muchas veces parece que nos pegamos un tiro en el pie, me refiero particularmente a la imagen del día de ayer, cerrando la planta de refinería de ANCAP, cosa que no ocurría desde el inicio de la dictadura en el año 1973, o la imagen que hemos visto en reiteradas oportunidades en el puerto de Montevideo del barco que no descarga la mercadería porque las medidas sindicales llevan al extremo de generar ese daño para defender la posición de ellos, que es muy legítima, pero que tiene que tener un límite. Es ahí donde yo digo que tenemos que entender que hay una diferencia enorme con ese mundo que nos rodea y que nosotros esa diferencia, ese agujero que queda, tenemos que cubrirlo con solidaridad interna. ¿Por qué? Porque vamos a defender el trabajo de los que hoy están en el puerto o en la refinería. Estamos hablando del trabajo de todos los orientales y estamos hablando de la proyección del país hacia el mañana, que implica no negocios puntuales o acuerdos específicos, que implica una política sostenible en el tiempo. Uh-huh. Una política que nos conduzca, que nos haga un cambio de chip, que nos haga un clic, que interpretemos que efectivamente estamos frente a un punto de inflexión, que esto requiere rever muchas cosas. Uruguay tiene un costo y un peso del Estado muy grande. Uruguay tiene casi el 20% de su masa laboral dependiente del Estado. Estamos hablando de 300.000 compatriotas. No obstante, la revolución digital es una locura lo que estamos diciendo. Y todo eso pesa porque hay que pagarlo con los impuestos. Y los impuestos gravan a las familias, pero gravan a la producción. Creo que esta circunstancia debe hacernos ver cuál es el estado de realidad y la competitividad que tiene el país. Fíjense, en otras oportunidades me han preguntado, bueno, pero ustedes comparten el hecho que se instalen emprendimientos en el Uruguay en zona franca. Y sí, porque no vendrían si no fuese por esa razón. Pero la pregunta que uno se hace es, para tener estos emprendimientos, ¿tenemos que exonerarlos de impuestos porque no podemos? ¿Qué son los impuestos? Sino la caja con la cual pagamos, digamos, los servicios y el Estado y la vida en comunidad que nos hemos dado. Entonces,
Creo que hay que tratar de pensar a largo plazo en eso, poner, digamos, en orden las ideas, tratar de hacer acuerdos con el color de la camiseta celeste pegado al cuerpo, producir uruguayos para el mañana. Tenemos una crisis muy grande en materia educativa, se están ensayando ahora algunos cambios, los resultados además se ven a mediano y largo plazo, pero hoy tenemos un número muy lamentable de 6 de cada 10 jóvenes en Uruguay que no terminan el liceo. Y todo esto de la integración comercial, del afianzamiento de nuevas industrias, de que se hagan inversiones en Uruguay, porque uno de los capítulos del Tratado de Comercio son las inversiones, requiere de trabajadores capacitados. De modo que entendemos que hay mucha cosa por hacer, que no es solo, como decíamos al principio, abatir aranceles para que aquellos productos puedan ingresar en mejor condición. Es importante, porque los competidores de Uruguay en Australia y Nueva Zelanda van camino a eso, si no ya lo tienen. Y Uruguay necesita producir y vender sus productos, particularmente para este cliente tan lejano y tan demandante. Pero requiere recorrer estos otros caminos que decíamos, porque, ¿sabe qué? Hay que instalar industrias, no solo las que ya tenemos para que de algún modo subsistan, nuevas industrias que agreguen valor a la producción local y que le agreguen, por tanto, divisas al país y empleo a los uruguayos. Una última pregunta sobre el informe para después pasar a los temas de coyuntura. Se dividió en un semáforo de 3 colores la posibilidad de cierta incidencia de un tratado de libre comercio para ciertos sectores de la economía. En el sector verde, que tendría mayores ventajas, sería la industria frigorífica, la maderera, la ovícola, la bodegueros, café, cannabis, lácteos, curtidoras, lanas, licores, molinos arroceros y plantas frigoríficas. Pero en los neutros y en los defensivos son los que pueden aparecer sectores que estén más expuestos de alguna manera a un tratado de libre comercio con China. En el caso del rojo son los artículos eléctricos, fabricantes de papel, pinturas, vidrio plano, componentes automotores, industria textil, calzado, vestimenta, industria del caucho, metalurgia, perfumería, juguetes, siderurgia, industrias gráficas y también plásticos. ¿Qué recibieron como devolución de estos sectores con los que también se reunieron ustedes y Rebolledo en momentos en que se estaba preparando este trabajo? Bueno, preocupación, por cierto, preocupación. Hicimos un trabajo muy interesante, porque lo que hicimos fue reunirnos de acuerdo a estos colores del semáforo rojo, amarillo y verde. Y en primer lugar lo que hicimos fue, dejarlos exponer a cada una de las gremiales cuál es el estado de situación y su realidad, porque hay que ver que más allá de los aranceles, hoy con la competencia con China ya existe. Mucho de lo que hoy usamos nosotros viene de ese origen. Entonces uno podría pensar, bueno, si viene de ese origen y sin aranceles, entonces va a ser imposible la competencia. Bueno, obviamente preocupación, pero en la preocupación también la búsqueda de oportunidades, porque en algunos rubros y en algunos sectores algunas cosas se van a poder hacer. China es un país enorme, con una demanda creciente de productos, en algunos casos de productos gourmet, que a la escala de lo que es la producción nacional podrían adaptarse. Y, por cierto, los tratados de comercio tienen también, componentes de trato diferencial para los sectores sensibles. Por ejemplo, productos a ser excluidos del tratado, ramas enteras de actividad, productos cuyo desgravación arancelaria podría hacerse en un proceso a largo plazo, como lo hizo el propio Chile a 15 años. Y esto lo hacen todos los tratados de libre comercio del mundo. Lo interesante de esta experiencia con nuestro asesor chileno es que él nos trajo la información de qué fue lo que pasó en Chile, qué fue lo que pasó en Perú y en Costa Rica, que son los 3 países de Latinoamérica que firmaron con China, en cada una de estas ramas que nosotros hemos puesto en el color rojo. Es decir, cuánto eran las importaciones a esos países desde origen chino al momento de la firma de los tratados con cada uno de los países, y cuánto fue la exportación ahora en el último año. Ajá. Y las variables que hemos visto es que sí, las importaciones aumentaron, pero tampoco fueron determinantes. Es decir, en algunos rubros fueron mayores, en otros fueron menores, en otros los cambios no fueron trascendentes.
muchas empresas pudieron diversificarse, cambiar la operativa. Mire, nosotros dijimos ayer, y la toma un medio de prensa hoy, estamos trabajando para que todos los soldados queden de pie y para que el comercio quede de pie. Porque ¿sabe qué es lo que pasa con esta industria que acabamos de referenciar? En gran medida trabaja para el mercado interno y en gran medida trabaja para el mercado de cercanía, el Mercosur. Y otros mercados como México, donde también tenemos un tratado de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que son bienes industriales que generan alto valor agregado y empleo en el Uruguay y que nosotros entendemos que tenemos que buscar los mecanismos para que se mantengan abiertos y se mantengan viables. Uh-huh. Y acá hay un equilibrio de política mayúscula, porque una de las sensibilidades que queda clarísima del trabajo que presentamos ayer es qué es lo que va a pasar con el Mercosur, cómo va a reaccionar el Mercosur, si el Mercosur va a aceptar, digamos, el alarido, el planteo, el pedido, la solicitud que hace el gobierno uruguayo de recorrer este camino para tratar de encontrar mejores chances para su producción en el mundo. Porque la realidad es que todo este excedente de alimentos que Uruguay produce no lo compra Brasil, no lo compra Argentina. Mire, la Unión Europea el año pasado, o el anterior, se llegó al final del acuerdo, que finalmente no tuvo su consagración definitiva. Ponía peros de toda naturaleza justo para los productos que Uruguay quiere colocar. Sí, en particular Francia, ¿no? Mire, Francia, Irlanda, Bélgica, permítame hacerle una comparación. Nosotros estamos siendo, como industriales, y con estas preocupaciones, estamos siendo ni críticos ni negativos, estamos siendo propositivos. Claro, eso es un buen dato del informe, que ayer para preparar el reportaje lo leí. No hay una opinión, una valoración positiva o negativa. Hay, por supuesto, una intención de creer que este es un camino que va a dar oportunidades, pero lo que se plantean son escenarios factibles que puedan darse para cada sector en relación a su posicionamiento y a su futuro. Pero no hay una crítica en ese sentido de parte del informe. Pero yo le quería hacer, porque usted me mencionó los países europeos y le quería hacer la comparación. Todos vimos el día que se firmó el acuerdo Unión Europea-Mercosur a los tractores y los camiones invadir el centro de París y de otras ciudades europeas. En contraste, nosotros estamos presentando esto y estamos diciendo, bueno, todos estos sectores tienen una gran potencialidad, son sectores industriales socios de nuestra Cámara. Todos estos sectores no logramos definir exactamente en qué punto tienen potencialidad o en qué punto pueden tener sensibilidad, y estos otros tenemos que mirarlos con lupa y tenemos que ver de qué modo logramos que se mantengan de pie, como decía yo antes. Es un desafío enorme y es un desafío de política, volviendo a reiterar, el hecho de poder mantener la corriente exportadora del Mercosur, que si bien ha decrecido en lo que es su participación global, decíamos recién, China ya la ha superado. Uruguay exportó el año pasado 1.700 millones al Mercosur y debe mantener esa corriente dentro de lo posible. Debe tratar de armonizar con el Mercosur, no solo mantenerla, sino tratar de correr el velo a una cantidad de restricciones no arancelarias que hoy están planteadas sobre la mesa y que le impiden al comercio fluir a través de la frontera. Bien. El informe le hemos avanzado bastante, nos quedan algunos aspectos, pero quería hacer un par de consultas que tienen que ver por fuera de este tema. Uno es el tema combustibles. Hace 3 meses que no hay aumento de los combustibles porque se está dando una ingeniería en la que ANCAP le vende combustible a UTE para prender las centrales térmicas y exportar energía a Brasil. Ese aumento de combustibles está por ahora en stand-by, pero lo que no está en stand-by es la tarifa de UTE. Y UTE tiene ganancias extraordinarias, pero lo que no baja es la tarifa de UTE, que es probablemente lo que más incida en el sector industrial, un poco más que los combustibles. ¿Cómo está viendo esta dinámica actual con respecto al tema energético en Uruguay? Mire, justo en estos días estamos en conversaciones con UTE, porque nosotros tenemos una asociación de empresas electrointensivas, es decir, grandes consumidores de energía eléctrica para mantener su producción industrial, que tienen un esquema diferente
¿verdad? Que tienen un beneficio en la tarifa eléctrica, porque de otro modo no podrían competir con los países de la región. Se está trabajando sobre un nuevo sistema para ayudar a estas industrias a esta realidad que usted plantea. Es un hecho que Uruguay tiene, felizmente, una oferta importante de energía eléctrica y de fuentes renovables, pero también es un hecho que la energía eléctrica en Uruguay es cara, ¿verdad? Las empresas públicas en el Uruguay están como están, porque los uruguayos hemos decidido que sean como son, y que generen recursos para la caja del Estado, ese Estado al que hacíamos referencia hoy, que es grande, que es costoso, y nuestro reclamo es que esas tarifas bajen, porque la tarifa eléctrica es uno de los principales costos que tiene la industria, no solo la industria que está instalada, sino la industria que se pudiese instalar en el país, ¿verdad? Es imprescindible tener energía suficiente y barata para poder atraer nuevas inversiones. Pero ¿cómo está viendo entonces, justamente sobre esto, que el gobierno, utilizando las ganancias extraordinarias de UTE, aplique este mecanismo para mantener las tarifas de ANCAP, más no bajar las de UTE? Bueno, y además pedirle recursos desde rentas generales. Tanto los combustibles, ¿verdad?, como la energía eléctrica son insumos para la producción en Uruguay. En este momento se ha preferenciado, digamos, reducir el peso de lo que hubiese sido el incremento de los combustibles en este momento, y no así el de la tarifa eléctrica. Es un dato de la realidad y ese es uno de los planteos que nosotros mantenemos como bandera. Se lo hemos dicho al gobierno en el día de ayer, está en esta presentación que le hicimos sobre, digamos, cuáles son los pasos que el país debe dar para tratar de ser más competitivos, y uno de ellos es tener una tarifa eléctrica acorde al menos a lo que es la tarifa eléctrica en la región. Bien, pero de vuelta, sobre esta situación actual, ¿qué opinión tiene? Y que la tarifa eléctrica tendría que ser menor, como tendrían que ser menor otras cosas que estamos reclamando, que tienen que ver con lo impositivo, o que tienen que ver con la rigidez de las relaciones laborales. Es decir, nosotros tenemos una agenda amplia de asuntos que creemos que el Uruguay debe recorrer, que debe transitar, y que tienen que ver con ese peso, el costo logístico que implica la movilidad de la mercadería, tanto de ingreso como de egreso del puerto de Montevideo, el costo burocrático del Estado que está presente en todos lados. Es decir, nosotros invitamos, convocamos, y no solo al gobierno, a la comunidad en su conjunto, a que aquí estamos frente a un momento en que debemos reconocernos en la realidad de lo que hemos construido, y que todo eso lo pagamos, y esos impuestos recargan la producción, y si cargan tanto la producción que le impiden competir, entonces no habrá posibilidades de negociar. Ayer escuchaba a uno de los colegas en la presentación decir, podemos construir un acuerdo de comercio que es como una cancha de fútbol, imaginémosle, bien dibujada, bien marcada, el pasto cortito. La cancha no va a ser el problema van a ser los jugadores. ¿Cómo estamos los jugadores? ¿Qué grado de entrenamiento tenemos? ¿Qué grado de concentración tenemos? ¿Qué grado de juego colectivo tenemos? ¿Y qué quiere decir eso? Y que vamos a competir con gente que viene con una tradición de, digamos, de cumplimiento, de meritocracia para desarrollarse en la vida, para aprender, para ser más hábiles. El otro día leía que en China es un orgullo para las familias y para los abuelos que los niños se superen y que cada día tengan mejores notas, y que invierten muchísimo para que eso ocurra. Bueno, nosotros construimos un país donde estuvimos orgullosos de aquella educación que permitió, digamos, equiparar en pie de igualdad, dentro de lo posible, a los orientales. Hoy no lo estamos viendo así, y el insumo, el capital humano, la disponibilidad de capital humano para el desarrollo futuro del Uruguay es absolutamente imprescindible. Usted lo decía recién, y en el informe también está contenido: modernización de las relaciones laborales y la negociación colectiva. ¿Qué elementos debería contener una modernización de la relación laboral y también de la negociación colectiva, que es una parte fundamental de ese vínculo laboral entre empleado y empresa? Mire, nosotros ahí tenemos varias reivindicaciones, ¿no?
Por ejemplo, en materia de negociación colectiva, lo que creemos es que tenemos que, por lo pronto, cumplir los convenios internacionales de trabajo que Uruguay viola desde el año 2009 con la ley de negociación colectiva que rige. Allí se establecen muchas cosas que determinan la suerte de que una empresa deba pagar los salarios que se deciden entre personas que quizás no la representen. Es decir, los representantes de las empresas más grandes con los trabajadores sindicalizados quizás de esas empresas más grandes, y todos los demás ven pasar la película de lejos y se enteran que al día siguiente van a tener que pagar salarios y condiciones salariales que no se adaptan a sus posibilidades. Es una realidad que Uruguay obliga a una empresa de 5 personas o de 500 a pagar el mismo salario, no importa si es exportadora y vende sus productos, digamos, en mercados ajenos, o si es competidora con esta otra, pero tiene 5 funcionarios nomás. La que tiene 500, fíjese, tiene la mayor chance de automatizarse y por lo tanto sustituir la mano del hombre. Ahí tenemos un tema que debemos corregir. Que debemos corregir además en encuentro con los sindicatos, porque es imprescindible dar un poco de justicia al sistema de fijación de salarios. Fíjese que esto nace en el año 1943, los consejos de salario, después se reforman en el año 2009, pero después en materia de modernización laboral tenemos otras cosas que son muy rígidas. Por ejemplo, no existe, como sí existe en casi todo el mundo, el concepto de la bolsa de horas. Es decir, y muchas veces por necesidad e interés del propio trabajador, que quiera no trabajar el viernes, supongamos, pero trabajar 10 horas de lunes a jueves. Me pasó a mí mismo en la contratación de un técnico que no pude, porque el hombre era del interior y me decía, a mí me sirve si es de lunes a jueves, y no puedo hacerlo, le dije. Porque el convenio laboral no se lo permitía. No, porque usted después de las 8 horas tiene que pagar la hora extra doble. Y si el viernes no quiere trabajar, le tendrá que dar el día libre. Pero entonces eso saca de la posibilidad de la competitividad de la empresa desarrollar ese tipo de convenios. Usted tiene una tapa de zafra y tiene que pagar, no sé, en el comercio, supongamos, viene el Día del Niño y esa semana trabajan mucho, pero después la semana siguiente capaz que pueden trabajar mediodía o directamente no trabajar. Ese concepto de compensación de horas y de bolsa de horas existe en todas partes. Y nosotros... o en muchos países del mundo, y nosotros no podemos ni hablar de ese tema. Bueno, es un ejemplo de muchos que están, digamos, en una lista de planteos que en algún momento pretendemos, junto con el Ministerio de Trabajo, autoridades de gobierno, sindicatos, ponerlos arriba de la mesa con un espíritu cooperativo, con un espíritu armonizador, con un espíritu que reconozca la realidad. Y bueno, ¿y por qué razón? Y porque nos vamos a competir con el mundo. Y nos vamos a competir con el mundo y nos llenamos, y nos hemos llenado de algunos beneficios y de algunas cosas que por ahí algunas empresas la pueden pagar, quizás las que negociaron esos beneficios en los consejos, pero muchas no los pueden pagar. ¿Y sabe qué pasa? Esas empresas terminan después en la informalidad, terminan en el incumplimiento, muchas se terminan vendiendo y son adquiridas por las más grandes, eso genera más concentración en los mercados y eso no es bueno. Es decir, acá hay que enfrentar muchos aspectos que hacen al mundo del trabajo para tratar de dar condiciones, digamos, de ánimo suficiente, porque ¿qué ocurre? Si el emprendimiento no tiene rentabilidad, el emprendimiento no funciona o el emprendimiento no nace. Y usted necesita emprendimientos, muchos, para que la gente pueda tener opciones de trabajo distintas. De lo contrario, empezamos con las políticas de subsidios, de poner parches, de tratar de sostener a la malla social con mecanismos que el Estado debe hacer para no dejar a la gente tirada. Hay que tratar de organizar un poquito mejor la economía del país y proceder por estos cambios que venimos reclamando. Una última pregunta, Antía, para cerrar el reportaje. En estas horas se está discutiendo en el Parlamento la prioridad del suelo forestal, una discusión que está a esta hora en el Senado, en la Comisión de Ganadería, y probablemente llegue al plenario. Allí hay una discusión política de cómo se va a conformar la mayoría eventualmente para aprobar esa norma o eventualmente no hacerlo. ¿La Cámara de Industrias tiene posición sobre respecto a este tema? No hemos conversado del asunto, porque esto está en el ámbito de las gremiales, fundamentalmente de los plantadores de árboles, ¿no? Es decir, acá hay dos aspectos, aunque a veces aparecen integrados.
No nos hemos pronunciado sobre esto, no lo hemos tratado, lo hemos leído como ciudadanos comunes. Hay un punto polémico ahí de convivencia entre lo que es el interés de un sector pujante que un día se instaló y que hoy tiene un valor trascendente para el país, y la producción agropecuaria y también el tema de la cercanía a los puertos, ¿verdad? Porque es un costo importante el hecho de trasladar la madera a los puertos. A nosotros nos gustaría pensar que con condiciones competitivas mucho más madera pueda salir, digamos, con valor agregado en el país, prechapada, prefabricada. Bueno, ni le digo si un día se pudiesen hacer muebles, pero nos parece que es genial que se produzcan troncos de gran calidad en el país y se exporten. Nos da un poco de lástima que se exporten no se industrialice, digamos, prácticamente enteros. Tienen un valor agregado, pero podrían tener mucho más valor si las condiciones de competitividad fueran otras en el Uruguay. Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un placer y un saludo a la audiencia.